Tenemos a dos invitados para hablar de qué está pasando con la economía y qué va a pasar el año entrante. Me acompaña en nuestros estudios Isaac Cohen, es analista económico, y está también el doctor Bill Klein del Instituto Peterson para la Economía Internacional. Bienvenidos los dos. Y bueno, quiero comenzar. ¿Qué está pasando? Por un lado, la gente está gastando más en Navidad, pero cae el índice de confianza del consumidor. Creo que se trata de dos indicadores diferentes. Uno mide el hecho de que las personas fueron a comprar más y el otro mide el impacto que tiene el hecho de que el desempleo está cercano a 10%. Y esto afecta no solo a las personas desempleadas, sino que a las personas que están relacionadas con ellas. Entonces, ambos indicadores reflejan, yo diría, lo que es una característica de este año, que ha sido un año de luces y sombras para la economía de Estados Unidos. ¿Qué está pasando? La gente, por un lado, se siente con la confianza de ir a comprar más, como no había hecho en un buen tiempo, pero al mismo tiempo está pesimista hacia el futuro. ¿Por qué? Bueno, el principal hecho es que tenemos crecimiento de 2.6% el año pasado, en vez de una caída de la economía el año anterior. Y el año que viene, los pronosticadores están aumentando sus pronósticos para el nivel de 3 a 4%. Y este crecimiento va a ser fortalecido por la nueva ley que hace que los cortes de los impuestos hechos por Bush hace 10 años van a ser extendidos por 2 años. Preciso, quería preguntarle sobre eso. ¿Qué efecto va a tener no solo el que se extienden estos recortes de impuestos, sino además que se reduzca el impuesto a la nómina o al seguro social y que se den otros tipos de incentivos? ¿Eso es un paquete de estímulo económico que puede empujar más a la economía? Básicamente lo que hace es que asegura una continuación de la expansión. Porque en vez de tener una subida, retracción de los cortes de impuestos, se tiene la continuación y, como dice, otro estímulo. Y entonces el ritmo y el momento de la economía se puede continuar. Pero hay quienes dicen, Isaac, que la economía está encaminada a una segunda caída y que habrá una nueva recesión. Bueno, el comportamiento de la economía durante el año 2010 reveló que el año empezó bien. La economía creció 3,7% en el primer trimestre, pero durante la primavera y el verano, en esos 2 trimestres se vino para abajo. Entonces, en promedio, es cierto, la tasa de crecimiento es por encima de 2%, pero no cabe duda que el año fue un año de alza. Al principio, a mediados del año, una caída y ahora esperamos empezar a ver una caída de nuevo. Otra cifra que se vio fue la caída en los precios de las viviendas nuevamente. Siguen cayendo. ¿Esa finca raíz, ese descenso en los precios, va a frenar cualquier otro avance que se dé en otros sectores de la economía? Bueno, sigue teniendo un impacto muy grande la vivienda, sobre todo sobre el sector construcción, que es muy generador de empleo, por una parte. Por otra parte, no se ha resuelto realmente el tema de las ejecuciones hipotecarias, los llamados foreclosures, porque todavía hay muchos foreclosures y todas esas casas se están volviendo al mercado a precios más bajos y eso deprime aún más los precios. De manera que tiene un impacto importante en el sector construcción, en materia de empleo por una parte, y por otra parte impacta la demanda y el precio de la vivienda. Gran parte durante este año de la presión, de la tensión estuvo en Europa. ¿Qué estaba pasando en Europa? ¿Cómo estaban manejando algunos países el tema de su deuda externa? Muchos lo comparan con lo que le puede pasar a Estados Unidos en el futuro, pero ¿cómo va a seguir impactando lo que ocurre en Europa a Estados Unidos durante el futuro cercano? Bueno, parece para mí que la comunidad europea tiene la capacidad de manejar las deudas de los países pequeños, ¿no? De Grecia, de Portugal, si ocurre, de Irlanda, y probablemente van sin mayor choque este año. Pero es un riesgo. Los riesgos ciertamente incluyen nuevo choque de esto. Con respecto a las viviendas, el Case-Shiller Index muestra que ha sido más o menos estagnado el precio desde 2009, de modo que por lo menos no continúa cayendo fuertemente.
y el número de nuevas construcciones ese año debe ser un poco mayor que el año pasado. De modo que no continúa siendo una fuente de caída de producción. Y finalmente tiene el caso de los automóviles y otros bienes durables. Después de cierto tiempo, la familia necesita de reemplazar estos bienes durables. Y parece que las ventas de automóviles ese año deben ser bastante mejor que el año pasado. Y para mí, lo más importante es la tasa de desempleo. Si tenemos 9,8% está recientemente. 9,8% y el promedio consenso es que ese año va a caer a 9,4%. Para mí es una buena posibilidad de una sorpresa que cae más. Porque si nosotros tenemos crecimiento de 4% en vez de 3%, que es bien posible con el nuevo paquete, entonces se tiene más o menos una grande posibilidad que la tasa de desempleo cae más rápidamente. Isaac, la gente está en sus casas, está viendo, y una cosa es lo que dicen los estudios, las cifras, otra es lo que ellos sienten y lo que ven a diario. ¿Cómo ven las perspectivas para el consumidor, para el trabajador, para este año que viene? Con el crecimiento, un crecimiento cercano al 4%, ¿se sentirá una mejoría en la economía que muchos ven pero no la perciben del todo? Bueno, yo creo que el doctor Klein tiene razón. La clave está en la tasa de desempleo. Si logramos un crecimiento suficiente como para empezar a reducir la tasa y las personas empiezan a ver que es fácil encontrar empleo, porque ahora está muy difícil encontrar empleo. Y entonces eso hace que la perspectiva de las personas, no solo los que no tienen empleo, sino los que miran que otros no lo tienen, eso influye sobre el ánimo de las personas. En mi opinión, comparto el hecho de que si tenemos una tasa de crecimiento más vigorosa, por consiguiente tenemos una reducción de la tasa de desempleo, eso va a ayudar a aumentar la confianza. Veía que el precio del petróleo, el barril, está por encima de los $90 y ya salió un expresidente de la Shell a decir que en 2012 estaremos pagando $5 el galón de gasolina. Ya estamos en $3 en promedio en Estados Unidos. ¿Ven eso como algo posible? ¿Se está especulando y se está alarmando a la gente? ¿Y qué efecto tendría ese precio de la gasolina en la economía? Sería muy malo, $5. Pero yo dudo que tuviera esa fuerte subida. Lo que hemos visto ese año es verdad, es una subida de precios de petróleo, de otros commodities. Y en parte eso es porque de la continuación del crecimiento de China y de otros países en vías de desarrollo en particular, América Latina también. Pero para mí sería muy difícil en un mundo donde la tasa de inflación principal es de orden de 1,5% y que el Federal Reserve tiene grande miedo de deflación, no inflación. Sería muy curioso que pudiera subir tanto más los precios de los bienes. Yo sospecho que la vuelta de tasas de interés en el Treasury Bond arriba de cero, digamos como ya han pasado de 3% en el 10 años, va a frenar un poco la salida de todo ese capital para los bienes commodities y que se va a normalizar un poquito el mercado de bienes. Pero el tema del petróleo va a preocupar a la gente. Efectivamente, porque eso sí pega en el bolsillo y eso puede tener un impacto inflacionario. O sea, a pesar de que la inflación está muy baja, no sería nada positivo para la economía un precio de petróleo de $5. Pero yo creo que hemos visto alzas del petróleo, hemos visto bajas también. O sea, ese es un mercado muy difícil de pronosticar. El futuro cercano y el mediano, la gente puede sentirse optimista de lo que va a haber en el próximo año, o vamos a seguir lentamente este proceso en el que muchos dicen no veo el cambio.
Moderadamente optimista para el año entrante, diría yo. Ojalá más, pero por ahora moderadamente optimista. Y para América Latina, ¿cómo ven las perspectivas? Porque si Estados Unidos sigue lentamente, ¿eso tiene un impacto directo en América Latina o no? Bueno, hasta ahora estamos viendo que América Latina se ha escapado de este asunto, no ha tenido una crisis financiera por lo menos, y tiene la tasa de crecimiento esperada para este año es de 6%, lo cual es muy bueno. América Latina le ha ido muy bien en esta recesión, diría yo, y la proyección para el año entrante es que la tasa de crecimiento va a ser alrededor de 4,5%, todavía muy positiva. Muchas gracias, William Klein, del Instituto Peterson para la Economía Internacional, y Isaac Cohen, analista económico.